Buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Sanzana. Estoy junto a Enzo Hidalgo. Hola, Enzo. Hola, Leonardo. En esta oportunidad tenemos a un gran invitado. Me refiero a don Pedro Cayuqueo. Don Pedro es un periodista y escritor que ha realizado una vasta labor de recopilación de historia mapuche, um, lo cual le ha permitido escribir una cantidad de libros, de temáticas, historias y de crónicas también. Don Pedro no solo es un gran difusor de la historia mapuche, sino que también de nuestra historia mestiza, ¿m? Como chilenos mestizos. Eh, Don Pedro, eh, le queríamos comentar que junto con Enzo y un grupo de personas que colaboran con nosotros, hemos iniciado una serie de conversaciones que tocan temáticas como la libertad y la identidad. Concluimos, entre otras cosas, ¿no?, que la libertad no existe sin la identidad, eh, y que la gran mayoría de los habitantes de nuestro país, quizás a diferencia del resto de personas de Latinoamérica, tenemos un déficit en el tema identitario. Y cosa curiosa, puesto que nosotros de identidad tenemos, basta con ver a nuestro alrededor. ¿Mm? Quisiera hablar respecto a este tema de la identidad en un sentido, digamos, como se nos ha ido vendiendo actualmente. Eh, Sabemos más o menos quiénes somos, pero muchas veces no nos gustamos. ¿Mm? El comercio sabe eso y también conoce nuestra pasión por el consumo y los fetiches. La gente no suele mirar su historia familiar directa, de dónde viene, lo que le rodea o lo que hace para vivir. ¿Mm? Sin embargo, los medios de comunicación le dicen a la gente que puede ser lo que él quiera, a su total arbitrio, y que puede jugar con eso. Eh, Eso no es algo bueno o malo en sí. De hecho, los adolescentes precisamente pasan por esa etapa, ¿no? Y es algo, digamos, que es la normalidad. ¿Mm? Eh, Nosotros tratamos en cierta forma de tratar de escribir a ciertos círculos, lugares que nos interesa, a grupos de personas, y claro, asumimos identidad. Y en el fondo somos muchas cosas, muchas identidades. ¿Mm? Precisamente, como usted también lo expresó, don Pedro, un mapuche también puede ser chileno. ¿Mm? Así como una persona tiene identidad de padre y a la vez de hijo. ¿Mm? Y, y de barrista de un club, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero a veces exageramos la nota con el tema de esta identidad, digamos, de vitrina. ¿Mm? Cuando perdemos de vista nuestra propia historia, y cuando nos desarraigamos. Y eso creo yo que ocurre en sociedades como la chilena, sobre todo con la chilena, que somos demasiado, extremadamente una sociedad muy individualista, eh, y que creemos que el consumo es como nos otorga estatus. ¿Mm? Eh, Pertenecemos como una suerte de comunidad global y nos olvidamos de lo que tenemos alrededor. Por eso, la, da la impresión que el tema de la identidad es un tema, digamos, que no la comunidad, la clase política y la mayoría de las personas, digamos, que tienen que hablar respecto a este tema, lo evaden. Porque cuando hablamos de identidad individual no pasa nada, pero cuando es colectiva se convierte en un tema político. La identidad de muchos es delicado porque pueden demandar. Por eso es que sentimos con eso y lo hemos conversado, que el caso de las comunidades mapuches que han sido postergadas, ¿m?, sufren la indiferencia y el abandono de la clase política, al igual que, por ejemplo, lo sufren los ancianos abandonados, minorías sexuales, eh, gente de las villas, las poblaciones, que también que tienen una identidad, que son definidos, están ahí, la gente puede ir, los ve, pero no los toman, no los consideran, tanto de izquierda como de derecha, y que es lo lamentable, creo yo.
Disculpe si me entendí, don Pedro, eso. Bueno, agradecer, Leonardo y Enzo, la invitación a conversar de este tema que también es bastante profundo, ¿ah? Porque estamos hilando bien fino. La identidad es un tema trascendental en la vida de las personas, es algo que nos cruza como seres humanos y nos sitúa también en el mundo, desde donde nosotros nacemos, desde el territorio que habitamos, desde los patrones culturales que determinan también nuestro propio comportamiento y cómo vemos también la relación con las demás personas. Eso constituye algo importante de nuestro ser, del ser persona, diríamos del ser che, de ser gente. Y la verdad es que no es un tema menor. Y es un tema también que está en constante debate y contradicción, porque ya no son los tiempos antiguos en los cuales debíamos lidiar solamente con nuestro entorno y con nuestra gente, sino que hoy día vivimos en sociedades globalizadas, de constante cruce cultural, identitario, y eso implica redefiniciones también de lo que entendemos por identidad. Yo soy mapuche en términos estrictos, esa es mi supraidentidad. ¿Y por qué digo supraidentidad? Porque si hilamos fino dentro de la identidad mapuche, yo antes de ser mapuche soy huenteche, que es mi localización mucho más cercana porque mi territorio donde yo soy, donde es mi comunidad de origen, es la zona de Huenteche. Y nosotros los mapuches tenemos una identidad, pero no somos idénticos. Hay muchas diferencias territoriales, de linaje, diferencias que tienen que ver con dónde nos situamos en el territorio, de dónde somos dentro del mapa territorial. Están los peñis de la costa, los lafkenches, están los peñis de la zona Narche, la falda de la cordillera Nahuelbuta, estamos los huenteches, están los peñis de la zona de los ríos, los lelfunches, están los peñis de la zona precordillerana, los pehuenches, están los hermanos del otro lado, del Guaysuf Mapu, desde la tierra trasandina, y ahí también existen diversas denominaciones eh, en base a cómo están situados los clanes, las parcialidades dentro del vasto territorio de Puelmapu, desde el norte de la provincia de Córdoba hasta Chubut en la Patagonia. Entonces, nosotros somos un pueblo que sabe de diversidad interna, que sabe de identidades internas, que sabe de diferencias que son culturales, que son de procedimientos en la ceremonia, también variaciones en la vestimenta, también variaciones también en lo lingüístico. El mapuzungún no es el mismo en la costa al que usamos otros en el valle y al que usan otros en la cordillera. Hay variaciones dialectales, le llaman los estudiosos. Y eso da cuenta de un pueblo muy diverso, pero que además hoy día debe lidiar con las identidades foráneas, debe lidiar con la identidad del Winca, por así llamarle. Yo aclaro que uso Winca en el concepto original, en el concepto de aquel que no es mapuche, aquel que es un extranjero en el territorio, ¿ya? Hoy día algunos le dan connotaciones de adjetivo calificativo, como ladrón, usurpador, etcétera. Pero para esos conceptos hay otras palabras en mapuzungún. No tenemos por qué ser tan reduccionistas en el lenguaje y darle a Winca una característica de significado que no tiene. El Winca, estrictamente hablando, es aquel que no es mapuche, ¿ya? Y así lo usaban los abuelos, así lo usaban los antiguos, ese era el significado. Si queríamos decir ladrón, usemos la palabra correcta, que es hueñefe. Si queremos decir violador, usemos la palabra correcta, que está en nuestra lengua. Entonces, yo uso Winca para referirme, digamos, a aquel otro que no forma parte, digamos, de mi identidad cultural, pero sin un ánimo peyorativo, simplemente en un ánimo de diferenciación. Les decía que hoy se complejiza el tema porque tenemos que lidiar además con otras identidades, la identidad de aquellos que no son mapuches en su identidad cultural o étnica, también extranjeros que han llegado al territorio, migrantes de otras nacionalidades, de otras culturas,
Entonces todo eso pone en tensión qué entendemos por identidad. ¿Es mapuche solamente el que vive en una comunidad, en una reducción? ¿Es mapuche solamente quien habla la lengua? ¿Es mapuche solamente el que sigue estrictamente el calendario de actividades anuales, rituales, ceremoniales? ¿Pierde su condición de mapuche aquel que migra hacia otros lugares del país o del continente o de este lado del mundo? Mi hermana que vive en Londres hace 25 o 30 años, ¿dejó de ser mapuche por vivir en Londres? Los mapuches que se fueron exiliados en dictadura y que hicieron patria e hicieron familia en otras lejanas repúblicas, dejaron de ser mapuches por tener hoy día una vida urbana y en otras lenguas incluso que no son el castellano o el español. Son temas interesantes a discutir porque no hay una respuesta definitiva. Es una respuesta que está en construcción. Yo, siendo coherente con lo que somos como pueblo, una sociedad diversa y donde el territorio determina tu identidad, yo creo que hay que adherir no tanto a una identidad basada en que estás en el campo o en la ciudad, o si tienes apellido o no tienes apellido, en fin. Yo creo que lo que te hace ser parte de una identidad cultural y de una identidad de un territorio es el territorio. Entonces, para mí, y esto lo he dicho y es polémico, porque lo he dicho incluso en algunos foros mapuche, yo he señalado que para mí todos los habitantes de Wallmapu son mapuches para mí. El tema es que muchos de ellos no se han dado cuenta todavía. Pero para mí, quien habita el Wallmapu, quien habita el país mapuche, para mí tiene la posibilidad de autoafirmarse, autoidentificarse como mapuche, si tiene, primero, las ganas, y segundo, encuentra que esta identidad y esta cultura le ofrece, digamos, un bienestar, le ofrece una identificación que para esa persona podría ser beneficiosa en un sentido de pertenencia, ¿ya? Es una posición que yo he defendido y que me ha traído costos porque hay hermanos que tienen una mirada de la identidad mucho más etnicista, por así decirlo. Esto de los linajes, de los apellidos, de las herencias familiares, en fin. Pero yo creo que nuestro pueblo fue muy sabio en el pasado y tuvo la fortaleza cultural e identitaria para hacer algo muy maravilloso, que era mapuchizar al otro. Y eso yo lo observo en todas mis crónicas, en todo mi estudio del pasado mapuche, yo observo esa maravillosa capacidad de nuestros ancestros para mapuchizar al otro y también mapuchizar incluso préstamos que nos dieron de cultura foránea y que hoy día son símbolos de nuestra identidad. La platería, los textiles, en fin. La, disculpe. Claro, es importante porque en el fondo tenemos, bueno, yo soy de Loncoche y tuve muchos compañeros mapuche. eh, claro, y pues ellos me contaban de sus actividades de campo, de lo bien que lo pasaban, digamos, cuando se reunían. Y claro, tenían una personalidad un poco distinta, ya no tocaban estos temas, hablaban, se mimetizaban con el chileno en el colegio. Eh, Siento yo que eso me da la impresión que ha cambiado un poco. Y yo creo que ya los chicos de ahora no sienten que tienen su apellido mapuche y que sus rasgos hablan de su origen, ya no tienen que pasar por esa situación, digamos, de ocultar parte, digamos, su origen y ya ahora lo pueden, y creo que eso es lo bueno, lo bonito que de estos tiempos, lo pueden mostrar con orgullo. El, y eso también, creo yo que la gente también lo siente, gente y dice que ve, digamos, a su alrededor y ve como, por ejemplo, no sé, pues, ante esta crisis que quedó patente, que, bueno, se arrastra hace mucho, mucho tiempo, pero queda patente después del estallido social, cuando la
la gente empieza a expresar una verdadera tirria respecto a todas las instituciones añosas como la propia iglesia, la clase política, todas aquellas instituciones, la prensa, todo está ya por los aires, y la gente empieza como a aferrarse a ciertas cosas, a ciertas imágenes, a ciertos elementos, y pronto hemos visto que la gente también ha sentido esta necesidad de ya no tanto esta adoración al fetiche patrio, sino que adquiere también, toma elementos de la cultura mapuche para empezar su bandera, y hemos visto banderas flameando de mapuche, y no creo que la gran cantidad de gente que se manifestaba, sobre todo en Santiago, que eran multitudinarias las manifestaciones, no todos serían mapuche, que llevaban banderas mapuche. Claro, Entonces, eso, ¿Mm? no, disculpa, Adelante. termina. No, solamente No, quería dar ese punto. ¿Por qué? sí, Más que nada porque ahora se va a discutir el tema de escaños reservados, y claro, y hay un tema, digamos, bueno, vamos, quiénes son mapuches y quiénes no? Y claro, un tema que es como delicado, porque la gente perfectamente con toda razón puede decir, no, pues yo soy mestizo y mapuche, en gran parte me siento mapuche. Eso sí Bueno, quería. yo quería añadir una cosita ¿Mm? con respecto a lo mismo, que, cobra sentido en las palabras de Pedro Cayuqueo cuando menciona ese deseo de pertenencia que ocurre en nuestra cultura. En las manifestaciones del estallido social, y ya de antes incluso, las banderas mapuche cobran mayor legitimidad de pronto, o mayor sentido para muchos, que la bandera chilena incluso, o otras instituciones que dan pertenencia o dan sentido como partidos políticos. De eso también podríamos decir de que, como hablábamos anteriormente, que el chileno es muy dado para copiar, somos muy dados para tratar de buscar algo que nos identifique, y en esta sociedad de consumo comprar la identidad, casi lo que quiero hacer, puedo hacerlo si tengo recursos. En el caso del pueblo mapuche, o de sentirse identificado como mapuche, cualquier chileno en cualquier lugar, que puede ser en un barrio de Santiago, por ejemplo, eh, existe más que una moda, yo creo, una necesidad de valorar sus orígenes. Eh, en, bueno, mi abuelita, mi abuelo eran de Santiago, de una población de Pedro Aguirre Cerda, y yo viví varios años allá. Y, y lo que sucedía en el barrio era que los que llegaron al comienzo, que habían muchos mapuches, la mayoría eran del sur, y de a poco se comenzaron a olvidar de sus raíces, digamos. En las casas donde en los patios se sembraban cosas, por ejemplo, al transcurrir las generaciones, veíamos a adolescentes actualmente que están absolutamente olvidados probablemente del idioma, de las costumbres, y sin embargo vimos en estas manifestaciones, por ejemplo, que la necesidad probablemente de reencontrarse con su pasado, tal vez de alguna historia que le contaron sus abuelos, de su apellido, ya de revalorar su apellido y sentirse orgulloso de él. Eh, bueno, ese era un poco el comentario que quería hacer. Mm. sí, yo creo que hay un tema de una búsqueda de pertenecer, una búsqueda yo creo también de una comunidad perdida, de bueno, la crisis del Estado, la crisis de la democracia como modelo de representación, la crisis de las instituciones que hay, que están fuertes, yo creo que ha hecho que la gente igual esté buscando ese sentido que nos sale natural porque somos seres humanos y tenemos tendencia a vivir en comunidad, a vivir con el colectivo, a sentirnos parte de un colectivo. Y yo creo que ahí aflora la identidad indígena como una cosa
por momentos romantizada, por momentos idealizada, pero que permite ese acercamiento a una especie de utopía. Utopía que además te otorga sentido, porque yo creo que no saber de dónde vienes, no saber cuál es tu historia larga para atrás, y también que te permite proyectarte, sentir seguridad en el presente y proyectarte al futuro, debe ser complejo. Eh, yo como mapuche de una comunidad bastante tradicional que soy, que tengo nociones para atrás de mi pentabuelo, eh, a mediados del siglo XIX más o menos, que uno ya lo puede rastrear, qué andaba haciendo el viejo en las pampas trasandinas. Eh, eso es increíble, la seguridad que te da en un sentido de tu propio ser, porque nosotros tenemos también la tendencia a creer, los mapuches, que es muy bonita, que nosotros no somos individuales, nosotros somos también quienes fueron nuestros mayores, y cargamos con esa responsabilidad de representarlos también y de hablar a veces por ellos. Entonces, yo creo que ahí hay algo que es muy atractivo para sociedades y pueblos que están un poquito a la deriva en su identidad. Y la sociedad chilena, yo tengo la sensación que viene hace mucho tiempo a la deriva en torno a este tipo de búsqueda, porque lo que se formó como identidad nacional chilena, convengamos que fue un proceso bastante forzado en el siglo XIX, bastante también dirigido desde una élite que impuso un modelo de identidad nacional, este modelo basado en los guasos del valle de Colchagua, de las zonas de los hacendados de la zona central, y que pasó por encima de distintas identidades más locales, que los chilenos también tienen identidades locales. La identidad chilena no es única de Arica Magallanes. Es más, la identidad nacional impuesta por la élite del siglo XIX, yo creo que cometió un error tremendo al intentar uniformar una sociedad que no es para nada uniforme, que es muy diversa, muy heterogénea y además maravillosa en su diversidad también. Y quizá ese fortalecimiento de las identidades, de la diversidad, es lo que la sociedad chilena está hoy día demandando también. Y ahí surge la bandera nuestra como un emblema de rebeldía, de dignidad, un emblema de pasado, un emblema de presente y futuro, que los jóvenes la abrazan de forma increíble. Yo he tenido la posibilidad de dar muchas charlas en colegios, liceos, universidades en los últimos años, y el grado de identificación y pertenencia de los jóvenes chilenos, de las nuevas generaciones con los temas indígenas, es tremendo, es gigantesco. Y muchos me preguntan en las charlas, oiga, don Pedro, ¿yo podría ser mapuche? Y tú estás viendo a un chico que tiene ojitos claros, que tiene pelito castaño, que claramente tiene rasgos no amerindios, por así llamarle, que, que es hijo de segunda o tercera generación de inmigrantes extranjeros acá en Chile, y tú te preguntas en ese segundo que te da para pensar, ¿qué le respondo? Cuando te pregunta algo de forma tan genuina, de forma tan cariñosa incluso. Y la verdad es que lo único que yo puedo responderle es que si él siente que esta cultura lo identifica, lo interpreta, si él siente ganas de conocer nuestra lengua, de maravillarse con su riqueza, si él cree que le suma a su condición de ser humano una identidad... Un pequeño problema técnico. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora ¿Aló, sí. don Pedro? Sí. Ahora lo escuchamos. Bueno, dar una autoidentificación, una cultura que puede que lo interprete, puede que lo emocione, puede que le dé sentido a su ser. Y eso es algo que yo creo que hay que comenzar también a reflexionar, porque eh, no- antes tanta señal a favor de un encuentro entre culturas, de un encuentro amigable entre culturas, entre sociedades que hemos estado enfrentadas por demasiado tiempo, como la coyuntura actual. Más aún con lo que se abre con el tema constituyente, que es una invitación a construir un nuevo pacto social. Entonces, creo que no podemos desperdiciar esa oportunidad de una temperatura ambiente social que es proclive a este encuentro, que es proclive a este, por así llamarle, pololeo mutuo,
donde nosotros tenemos que darnos a conocer, tenemos que abrirnos a explicar, a hacer pedagogía, porque el chileno común y corriente no tiene muchas, por así llamarle, herramientas para acercarse a lo intercultural, porque es hijo de una educación bastante racista. Entonces, creo yo que ha sido víctima de un modelo educativo que lo ha transformado en una persona incluso cerrada al cruce cultural, cerrada a poder abrirse siquiera la posibilidad de mirarse al espejo y preguntarse, ¿de dónde vendrán los rasgos morenos que tengo? ¿De dónde vendrá esta bella tez morena que me caracteriza a mí y a mi familia? Si somos Pérez, somos González, somos Machuca, somos Arriagada. ¿Por qué tengo rasgos que si voy a Europa o a Finlandia, claramente me van a identificar como alguien latino, e incluso tengo rasgos que son muy parecidos a amigos mapuches que conozco? Bueno, esa pregunta trascendental frente al espejo en las mañanas es una pregunta que yo creo que está pendiente todavía en Chile. Sin duda, nosotros, a veces la gente no, ese es el problema, nos han educado de una forma que, que hace que nos avergoncemos de nosotros mismos, y eso es lo triste. Y tratar de ocultar esos rasgos y aparentar ser otro. Eh, eso se ve, por ejemplo, bueno, yo creo que ya menos, pero cuando, por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo conozco gente que tiene, le- a sus hijos les pone, por ejemplo, tiene un apellido mapuche y un apellido más europeo. Y el hijo le va a poner el nombre de pila europeo, no uno mapuche. Siento que eso va cambiando, creo, da la impresión. La, tengo una colega que, o sea, bueno, conozco personas, digamos, que a sus hijos le ponen nombres mapuche. No, ellos no son de apellido mapuche, y a sus hijos le ponen un apellido mapuche. Eso habla también de esto, de valorar algo que tiene que ver con nuestra historia también, porque en el fondo el valorar lo mapuche, sin ser necesariamente mapuche, al menos no de forma directamente sanguínea, pero el valorar lo mapuche es valorar a nosotros mismos, porque es valorar nuestra historia y nuestro origen mestizo. Y hemos sido, digamos, hemos soportado mucho, hemos tenido que ver demasiado la negación. Finalmente, yo creo que muchas de las manifestaciones violentas, que lamentablemente existen, y eso es inevitable, tienen que ver muchas veces con eso, con el dolor de la negación. ¿Mm? Cuando es muy violento cuando te niegan, cuando te dicen, tú no eres eso o lo otro. Cuando, por ejemplo, no sé, una persona que es de condición homosexual, y le dicen, tú no eres homosexual, tú eres un enfermo. ¿Mm? Cuando le dicen a una persona eh, indígena, puede ser, por ejemplo, los indígenas de más del sur, descendientes de los Huáscar, y le dicen, no, ellos se extinguieron, tú no eres, tú eres chileno. Y no, pero si yo soy Huáscar, yo sé que tuve un pariente. No, no, tú eres un chileno. Imagínense lo violento. Los mapuches sufrieron eso a través de la historia, y claro, y a través de la historia y a través de la educación, cuando un Villalobos nos dice que los mapuches tampoco no existen también. ¿Mm? Y claro, eso creo yo que es de una violencia extrema. Y ahora, la labor que usted realiza precisamente es decirnos, epa, existimos, aquí está, hay antecedentes, infórmese, edúquese, lea, y va a ver que usted tiene una historia tan rica, porque en el fondo también es su historia. La historia mapuche es también la historia suya como un chileno mestizo. Sí, yo tengo la sensación de que algún día en el futuro, cuando el Gualmapu como territorio tenga ciertos grados de autonomía o grados de un estatus diferente al actual, y nosotros podamos gobernar el territorio,
podamos aplicar políticas educativas pertinentes, lingüísticas pertinentes, económicas, de desarrollo, en fin, diferenciadas del resto del país, que es un anhelo que todos los mapuches que están en la dirigencia o en distintos ámbitos han manifestado, y yo adhiero a esa idea de la autonomía. Me parece que es un camino que algún día vamos a transitar, y es un camino para nada peligroso, no es una amenaza al Estado. La autonomía es un modelo de administración, traspaso de competencia, que es muy beneficioso, saludable y democrático, y que podría beneficiar incluso a la población no indígena que está en el territorio, que uno de los grandes temas en este país es el centralismo que tiene y que todo se resuelve en Santiago. Las autonomías indígenas podrían perfectamente ser modelos de descentralización del poder y de acercar el poder a los ciudadanos en macro regiones o en regiones. Entonces yo tengo la sensación de que cuando lleguemos a ese punto, va a ser todo un tema quién es mapuche, porque hay que definir la identidad de los habitantes de aquel territorio. Y yo tengo la sensación de que eso se va a resolver sabiamente, porque yo he visto experiencias en otras partes. Hay experiencias de autonomía territorial de pueblos originarios en otros países que yo he conocido, y en donde el tema de la identidad se resuelve de forma bastante salomónica. Perfectamente los habitantes que están en Wallmapu podrían tener un grado de ciudadanía en Wallmapu que vaya aparejado de derechos también. Le pasa a los españoles que residen en Cataluña, que pasan a ser ciudadanos catalanes para efectos legales, y eso también va aparejado de algunos derechos dentro de Cataluña que tienen que ver con educación, con salud, con vivienda, en fin, previsión. Yo creo que en el futuro el país mapuche va a volver a ser un país mapuche. No estoy hablando aquí de independencia, estoy hablando de una realidad más bien, digamos, de descentralización del Estado chileno. Y en ese país mapuche van a haber no solamente mapuches viviendo, van a estar todos ustedes, los habitantes de este territorio, quienes van a poder también ser parte de la comunidad política que vamos a tener. Y en esa comunidad política también ustedes perfectamente pueden ser parte igual de la identidad de ese territorio. Incluso me atrevería a señalar que en un futuro, aquí ya estoy haciendo futurología, pero absolutamente, me atrevería a señalar que en un futuro puede que incluso la identidad mapuche se resignifique, y quizás no sea los mapuches lo que nos caracterice en el futuro como supraidentidad. Quizás en el futuro surja otra identidad más ligada al Wallmapu, al territorio, como podría ser la identidad gualmapuense o gualmapuen, quienes viven en el Wallmapu, en mi lengua, que sea la identidad, digamos, más popular. Nosotros fuimos araucanos mucho tiempo. Nosotros, las organizaciones mapuche del siglo XX, se autodenominaban araucanas. La Federación Araucana, la Corporación Araucana, y los peñis usaban ese concepto de forma bastante natural. Era un concepto foráneo, un concepto que los españoles instauraron en la colonia, pero los peñis del siglo XX no se hicieron mucho problema en usarlo. Luego comienza una etnogénesis, que llaman algunos, de utilizar el concepto mapuche. Y estamos en eso. Estamos en usar el concepto mapuche, que lo estamos usando y nos identifica. Pero eso no dice nada respecto del siglo XXII, siglo XXIII. Quizás va a ser otra la denominación que vamos a tener en el futuro. Y yo no me cierro a eso, porque las identidades están vivas, las identidades cambian, las identidades mutan. No son piezas de museo que se mantienen intactas, y por eso tampoco yo comulgo con algunas ideas que son extremas, en un sentido de ver la identidad como algo casi racista con el otro, ¿ya? Nosotros tenemos un instrumento muy curioso que se ha puesto de moda en los últimos años por el activismo, que se llama el mapuchómetro. Yeah. Y el mapuchómetro es cuando la gente empieza como a medir tu mapuchidad, como comienzan estos personajes curiosos a señalar, ya, ¿tú hablas la lengua? No. Entonces el mapuchómetro marca 10% menos. ¿Tú vives en comunidad? No. Entonces baja un 20%. Y así te van midiendo tu mapuchidad como si fuera algo
que tú pudieras medir. Eso es absurdo, eso es ridículo. ¿No? Para mí, todo aquel que sienta cercanía, cariño, respeto por esta cultura, por esta identidad, que lo haga sentirse mejor persona, que comulgue con nuestros principios y valores culturales, que esté empeñado en aprender nuestra lengua para saber de qué estamos hablando cuando hablamos en nuestra lengua, que sea respetuoso de nuestras ceremonias, nuestros ritos, que quiera que sus hijos crezcan y se eduquen en ese paradigma cultural, para mí esa persona, aunque sea de origen coreano, es mapuche. Qué interesante esa idea, digamos, de sentirse parte de la identidad mapuche. Ahora, lo que nosotros hablábamos con Leonardo era que justamente el hecho de desarrollar una identidad, sentirse parte de una identidad, también es un acto político. Y por eso es tan importante tomarlo y en este caso como herramienta política, eh, el sentirse mapuche y desarrollar y trabajar por ello, eh, le puede dar un plus para que puedan ir las cosas mejorando y puedan ir el pueblo mapuche ostentando, por así decirlo, no sé si ostentando, puede ir ganando cierto poder. Con respecto a eso, hablando del poder, digamos, formal, político, uno se da cuenta tristemente con un par de décadas, con el llamado conflicto mapuche, la política en general, o sea, hablamos de partidos políticos de derecha e izquierdas, se han olvidado del tema o tratan de patear el tema o poner debajo de la alfombra el tema. De hecho, es casi transversal lo que al menos yo considero eh, esa especie de negacionismo con respecto al tema, y por lo tanto los gobiernos últimos que hemos tenido, vemos que no se ha hecho ningún cambio profundo, ni se ha atacado desde la raíz el tema de una manera seria, sino más bien cosmética. Probablemente uno podría buscar causa en conveniencia o que simplemente encuentran que este tema es tan difícil que o no se atreven a educarse como con experiencias de otros lugares, como tú mismo mencionas. Eh, Tú ves que hay eh, dentro del mundo de la política actualmente mayor claridad o deseo o ganas de ver el tema mapuche con mayor profundidad o mayor seriedad. Yo creo que es uno de los temas en los cuales la clase política está en deuda de forma vergonzosa. Creo que hay muy pocos políticos profesionales de izquierda y de derecha y de centro que sean capaces de explicarnos cómo se constituyó la propiedad austral, qué pasó con las tierras mapuche, qué pasó con la invasión militar chileno-argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muy pocos políticos profesionales que sean cultos en este tema. Lo desconocen absolutamente. La mayoría, yo conozco a políticos de ambos bloques y ministros y autoridades encumbradas que son, pero ignorantes de una forma brutal en temáticas que atañen a los pueblos originarios. Uno debiera exigirle a un político, a un representante popular o a una autoridad de gobierno que como mínimo conozca la historia de su territorio, de su país. Y eso no sucede muchas veces. Entonces, eso dificulta mucho que se logren avances, más aún cuando hay otro factor, que es el factor de los grandes intereses económicos que están en juego y que entran en colisión con los derechos indígenas. Y esos grandes intereses económicos tienen que ver con un modelo de desarrollo que hay en Chile, neoliberal, extractivista, que ve los territorios indígenas como cotos de caza. Y tenemos ahí en esos dos factores, en la ignorancia de la clase política
y su relación incestuosa con el poder económico, un cóctel tremendo y nefasto para que avancemos. Eso lamentablemente no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho, y prueba de ello es porque es el hecho que todavía se esté discutiendo, por ejemplo, para este proceso constituyente, los escaños reservados para pueblo originario. No se ha logrado llegar a un acuerdo para que exista participación garantizada de delegados indígenas en la constituyente. Y eso da cuenta de que hay grandes tensiones internas en la clase política que impiden avanzar. Ahora, no hay que ser, creo yo, tampoco tan impaciente. Yo tengo una perspectiva más bien histórica al analizar el presente, y esto pasa por un cambio cultural profundo, pasa por un cambio incluso generacional. La sociedad chilena está cambiando. Las nuevas generaciones son diferentes a las de sus padres, y por tanto, de esto se va a encargar también algo que se llama esperanza de vida en Chile. La clase política va a dejar de ser la clase política actual, va a dejar de serlo al menos en 20, 30 años más. Y va a haber generaciones de recambio que van a venir con una forma distinta de hacer las cosas. Eso no implica sentarse a esperar que suceda eso, implica poner todo lo que podamos como grano de arena para que ese recambio suceda lo antes posible. Pero yo creo que esta clase política en particular no está a la altura de lo que significa reconocer a los pueblos originarios, otorgarle grado de autonomía, eh, impulsar un proceso de reparación histórica, un proceso de reconocimiento histórico, y también quizás tampoco está a la altura del desafío que tiene Chile en torno a su propia identidad. A esa gran pregunta que los neozelandeses hicieron hace ya 40, 50 años atrás, esa gran pregunta que fue la que permitió resolver en parte el conflicto con los maoríes, cuando los neozelandeses se tuvieron la sabiduría y tuvieron la inteligencia para preguntarse ellos mismos qué es lo que eran la sociedad neozelandesa a 200 años de haber llegado a esa isla en el Pacífico. Si seguían siendo descendientes británicos en la Polinesia o eran polinésicos. Esa pregunta que es fundamental, que es casi filosófica, y cuya respuesta fue que ellos eran polinésicos a esta altura, permitió que el conflicto con los maoríes se encauzara democrática, pacífica y de forma virtuosa. Y los neozelandeses han avanzado gigantescamente de aquella época, precisamente porque tuvieron un cambio cultural, un cambio de mentalidad respecto de su relación con los pueblos originarios, en ese caso con los maoríes. Acá en Chile esa pregunta falta todavía. Falta que los chilenos se miren al espejo y se pregunten ¿qué somos los chilenos a 400 años, 500 años de haber llegado a este rincón del planeta? ¿Seguimos siendo descendientes de españoles y de europeos? ¿O a esta altura ya somos originarios de acá? Si la respuesta es que son todavía descendientes de españoles, de extremeños, de castellano-vascos o de otras nacionalidades europeas, entonces la relación con los pueblos originarios de acá es nula. No tenemos nada que ver con ellos. Pero si la respuesta es, como sucedió en Nueva Zelanda, que sí, hoy día los chilenos son originarios de estas tierras, entonces son primos nuestros, son familiares nuestros. Y ahí cambia la forma de abordar el conflicto, porque pasa a ser un conflicto que ya adquiere ribetes de violencia intrafamiliar. Y tenemos que resolverlo, porque son nuestros primos, son nuestros hermanos, son nuestros ancestros, y no podemos tratarlo de la forma en que lo hemos estado haciendo. Bueno, esa gran pregunta sigue pendiente. Sí. Bueno, yo creo que hemos concluido bien esta conversación, precisamente con ese desafío que propone Pedro, de empezar a hacernos preguntas, de preguntarnos por nosotros mismos también. Enzo, ¿quisieras agregar algo? Bueno, Ya para ir finalizando. Finalizando, agradecer bueno, a Pedro Cayuqueo con una agenda muy copada. En su trabajo, sobre todo ahora está promocionando su nuevo libro. Y yo creo que le ha ido muy bien, lo que también demuestra el interés que tenemos como sociedad chilena con respecto a este tema, y eso es muy, muy bueno. Bueno decir que yo creo que es poco lo que uno puede agregar por lo que dijo Pedro al final, ¿no es cierto? En el fondo,
nuestro país, somos una familia que está, que es muy, muy, muy diversa, y no estamos apelando entonces acá al purismo de raza, sino que estamos apelando a mirarnos, reconocer nuestras diferencias y a querernos como somos. Eso, agradecer, para nosotros, bueno, un honor en realidad que esté Pedro Cayuqueo acá. Y nuestra labor, bueno, es tratar de tocar estos temas y educar. Yo creo que nos falta y vamos a tratar de hacer todo lo posible por hacerlo. Eso. Muchas gracias, Pedro. Estamos muy, pero muy agradecidos por tu tiempo y quisiéramos, bueno, invitar a todos los oyentes a leer, comprar y leer los libros de Pedro, y en especial su último libro, Historia secreta del pueblo mapuche, tomo 2. Sí. Le rogamos que por favor lo compren en librerías y no compren el libro pirata, por favor, ya, porque son un libro, y es los libros en general, pero el esfuerzo que hizo Pedro de recopilación de información es incalculable, no tiene precio. Entonces no podemos estar comprando los libros, digamos, de esta forma. Hay que comprarlo como corresponde. Eso, Pedro. Muchas gracias entonces, nuevamente, y nos estamos despidiendo para una próxima ocasión de este programa de conversaciones, y sería hasta muy pronto. Muchas gracias y que estén todos muy bien. Gracias, Pedro. Chao, gracias. Estén muy bien, Chao. adiós.